¿Ves? Es la vía subcutánea. Ustedes están viendo en forma muy agrandada, mide más o menos lo que es la piel, ¿no? Anteriormente hemos conversado cuando hicimos la vía intradérmica, que fue las clases anteriores. eh, Ustedes ven, puede que la piel, el órgano más grande que tenemos nosotros y el más maravilloso en realidad porque es completo. Miren, ustedes ven esas estructuras que está conformada la piel, ¿no? La epidermis, la dermis. Y bueno, ahora vamos a hablar aquí en esta partecita de acá que nos interesa el día de hoy, el tejido celular subcutáneo, ¿ven? Entonces, miren todas estas terminaciones, miren, todos estos vasitos sanguíneos, miren lo que tienen, lo que componen a esta estructura de la piel. Miren, acá, por ejemplo, ven vasitos sanguíneos, ¿no? Vasos capilares, ¿no? Arteriales y venosos. Tenemos también, miren, terminaciones nerviosas, ¿no? Y en el epidermis ven ustedes las vellosidades, ¿no? Los vellos capilares que tenemos nosotros. Y tenemos aquí los poros, ¿no? Que conforman nuestra piel. Terminaciones nerviosas de sensaciones de dolor, por ejemplo, de frío, de calor, y habíamos conversado que la piel es un órgano maravilloso porque tiene muchas funciones en nosotros, ¿verdad? Entonces ustedes van a ver que entre una de ellas es de protección, porque nos protege. Cuando tu piel está íntegra, te está protegiendo. ¿Protegiendo de qué? Del medio ambiente, de las infecciones. Si tú te produces una cortadura en tu piel, ya hay una puerta de entrada para las bacterias o algún agente infeccioso, etcétera. Entonces, esta piel tiene que mantenerse íntegra. Y entre, bueno, la costumbre, la buena costumbre que tenemos nosotros es mantenerla limpia, porque si no la mantenemos limpia, esta piel se enferma y lógicamente vamos a tener otros problemas agregados, ¿verdad? Incluso ustedes ven que si una piel no la mantienes limpia, se va a presentar parasitosis o alguna enfermedad dérmica, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ustedes están viendo también que la piel aquí que ustedes están visualizando en esta imagen tiene también glándulas sudoríparas, ¿ve? Esas glándulas sudoríparas tienen una función específica que es la de mantener la temperatura corporal. Cuando nosotros estamos en un ambiente muy caliente o cuando de repente ustedes están haciendo actividad física, ejercicio bien fuerte, parejito, ustedes queman calorías, el cuerpo empieza a eliminar agua, ¿verdad? Sudamos, ¿no? Porque la temperatura corporal aumenta y eliminamos sudor. Pero ese sudor es bueno porque a través de ese sudor eliminamos toxinas, ¿no? De nuestro propio cuerpo, ¿ven? Entonces tiene una función maravillosa que también es termorreguladora, ¿ves? Entonces, yo estoy con calor y al rato ese sudorcito que salió, tú te tranquilizas un rato y empieza a bajar la temperatura, ¿ves? Empieza a apaciguar, a temperar tu cuerpo, ¿no? Entonces son mecanismos maravillosos de defensa que tenemos nosotros los seres humanos. Realmente el divino creador nos hizo así, de tal manera que somos tan perfectos anatómicamente hablando y fisiológicamente, ¿no? Entonces, es algo maravilloso cómo la creación nos hizo de esa forma, ¿no, chicos? Entonces, miren, vamos a hablar hoy día la vía subcutánea. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué objetivo tiene que tú lo aprendas? Porque tú como futuro profesional de la salud tienes que saber todo esto, porque el conocimiento de estas vías de administración te va a ayudar muchísimo a ti en el desempeño de tu trabajo profesional, ¿ya? Según los casos que sean necesarios. Por ejemplo, ustedes van a ver que a través de esta vía se administran vacunas, ¿ya? Vacunas, se administran hormonas, se administran hidrataciones, etcétera, 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 de tal manera que de acuerdo a la patología o el problema que presenten sus pacientes, ustedes pueden aplicar y llevar a cabo estas vías de administración. Bien, entonces es muy importante que como profesional de la salud tú sepas de qué se trata, para qué sirve, qué objetivo tiene y en qué casos tú lo vas a utilizar. ¿Ya? Esta es una vía muy interesante que, bueno, antes va que todo se usaba para vacunas y ciertas hormonas, ¿no? Para la administración de ellos, pero ahora tiene otros usos más, ¿no? Que realmente es interesantísimo conocerlos, ¿ya chicos? Todos aprendemos cada día y eso es muy bueno.
Aquí lo importante es que ustedes comprendan, que entiendan de lo que estamos conversando, porque de esa manera ustedes, yo sé que van a ser buenos profesionales, ¿ya? Por eso ustedes, aparte de la información que nosotros les brindamos, busquen más, lean más, investiguen más, porque eso es muy importante para su crecimiento y desarrollo profesional. Bien, y sin más empezamos, ¿ya, chicos? Ahí está la vía subcutánea, ¿ven? Ya. Ah, me tapa las letras. Ahí está. ¿Ven? Es la administración de fármacos, ¿no? Líquidos en el tejido celular subcutáneo, o sea, en la grasita de nuestra pielcita, ¿no? Ahí en la parte que ustedes están viendo ya que hemos conversado. Bien. Epidermis, dermis, tejido celular subcutáneo, ¿no? Vacunas que se aplican, por ejemplo, a través de esta vía, ¿no? La administración en el tejido celular subcutáneo de vacunas, hormonas. Por ejemplo, ¿qué vacunas? Se tiene, por ejemplo, la vacuna del sarampión, ¿no? De la rubiola, la neumocócica, la varicela, etcétera. Pero ¿qué ángulo de administración tiene esta vía? Ven, aquí la están viendo ustedes, miren, 45 grados. Es el ángulo que debe tener entre la piel y la aguja. ¿Se dan cuenta, chicos? Bien. Por ejemplo, aquí en este método de vía de administración se aconseja, ¿no? Que para administrar algún medicamento a través de la vía subcutánea se necesita una aguja calibre 25. Habíamos hablado de una aguja chiquitita que generalmente la usamos con los niños pediátricos, ¿no? Con los pediátricos, ¿no? Entonces, pero que esa agujita tenga una longitud, o sea, un largo de 5/8 de pulgada, ¿ya? Entonces, esta agujita nos va a facilitar llegar adecuadamente al tejido celular subcutáneo, ¿ya? Ahí están viendo ustedes visualizando, ¿no? La inyección subcutánea para bebés y niños, ¿no? Lugar, ven, ahí más o menos en la zona que se administra, ¿ven? Ya más o menos ustedes lo están viendo, para niños y adultos, ya, a ver, lógicamente tenemos que conocer la anatomía, recordarla, porque ustedes han llevado anatomía, recordarlo, y yo siempre recordándole a ustedes que es muy importante que a la anatomía y la fisiología van de la mano. Si tú conoces la anatomía y no conoces la fisiología, ya estamos perdidos en el Olimpo. Entonces, yo les recomiendo siempre que ustedes recuerden la anatomía que llevaron, que ha sido muy buena anatomía, y su fisiología. ¿Por qué? Porque de esa manera yo sé, la fisiología quiere decir las funciones, ¿no? De todos nuestros órganos y sistemas, qué cumplen en nuestro cuerpo, qué hacen, qué maravillosas funciones cumplen nuestros órganos y sistemas, ¿no? Por el bien de nosotros, de nuestra vida, de nuestra salud. Entonces, esto es muy importante recordárselos, que ustedes repasen siempre todo lo que es la anatomía y la fisiología humana. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que las vacunas, ¿no? Subcutáneas se aplican en la parte superior del brazo, en el tercio medio, como vieron hace un ratito, ¿no? Deben administrarse siguiendo las indicaciones de la ficha técnica del producto, o sea, de la vacuna o del producto que van a administrar. Por ejemplo, el ángulo de inyección de esa aguja con respecto a la piel debe de las pieles subcutáneas a nivel de 45 grados, ¿ya? Y aquí recordándole que la intradérmica, la que hicimos la vez pasada, entre 10 a 15 grados. Y la intramuscular de 90. Esa ya es otra vía, ¿no? Pero la elección de la aguja, longitud y calibre, vamos a ver lo que les había dicho, que es la agujita, ¿no? Número 25, ¿no? Con 3/4 de pulgada, 3/8 de pulgada, ¿no? Un octavo de pulgada. La intensidad de las reacciones locales, vamos a ver qué es lo que hay, ¿no? Estas deben hacerse en función a la edad y el lugar anatómico elegido, ¿ves? O sea, el largo, el calibre de la agujita es de acuerdo a la zona donde nosotros vamos a administrar y a la edad de nuestro pacientito, ¿ya? Si es un bebé recién nacido, si es un niño ya más grande, lógicamente, ¿no? Entonces, para asegurar una correcta administración, ¿no? Porque el niño más grandecito, de repente es un niño gordito, va a tener más tejido celular subcutáneo, ¿se dan cuenta? Que es un niño chiquito y flaquito, ¿ven? Entonces,
Todos tenemos el tejido celular subcutáneo, sino que algunas personas tienen más, lógicamente, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de los gorditos en este caso, ¿no? Bien, por ejemplo, aquí vamos a ver que está más en relación con la intensidad de las reacciones locales, luego la vacunación está en relación con la longitud de la aguja, que es su calibre. O sea, ¿a qué se refiere que la longitud, o sea, el largo de la aguja? Porque si la aguja es muy larga, voy a ir, ya no voy a llegar al tejido celular, me voy a pasar el tejido celular subcutáneo y voy a pasar al músculo, ¿se dan cuenta? Por eso es muy, tener presente este dato, ¿ya? La aguja adecuada para la vacunación subcutánea, y lo están viendo en este cuadro. Aquí. El ángulo de inserción nos está diciendo acá, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver, por ejemplo, la subcutánea es 45 grados, ¿ya? El calibre de esta aguja es 25 a 27, la más chiquitita. Mientras mayor es el número, más chiquitita es la aguja, ¿ya? ¿Ven? Y la longitud, ven, este es en pulgadas, ¿ya? La longitud acá es en pulgadas, ¿ven? 1.6 a 1.8. Y aquí tú la vas a ver en color naranja y esta en color gris, ¿ya? Bien, los preparados vacunales de administración parenteral deben aplicarse en el lugar donde la inmunogenicidad sea mayor. ¿Qué significa inmunogenicidad? Esto quiere decir que tú, cuando vas a aplicar una vacuna, en este caso es una vacuna que tiene que ver con el sistema inmunológico, tú tienes que ver que la zona donde te está indicando, por ejemplo, el laboratorio químico que ha elaborado estas vacunas, seguir las instrucciones de ellos, porque antes de sacar todas estas vacunas se han hecho estudios de investigación para que éstas tengan un buen resultado en los pacientes, en las personas, ¿ya? Entonces, es de acuerdo a la zona, la ubicación anatómica, ¿ya? Y que lógicamente está relacionado con todo lo que es nuestro sistema inmune, ¿ya? Y sobre todo, que tengan el menor riesgo que pueda producir una lesión en los vasos. El tejido celular subcutáneo se caracteriza porque no es tan irrigado, ¿me entienden? Tiene sus vasos sanguíneos, tiene su irrigación, pero no es tan abundante como, por ejemplo, el músculo, ¿no? Cuando se coloca algo en la vía intramuscular. Por eso te dice que se deben usar agujas con longitud y calibres adecuados. Por eso te estoy diciendo de 1.6 a 1.8 de acuerdo a tu pacientito, ¿no? Ahora, ¿en qué vacunas se utiliza la vía subcutánea? Vas a ver la triple vírica, la varicela, la polio, vas a ver la de fiebre amarilla, la fiebre tifoidea, la neumocócica polisacárida, la meningocócica polisacárida, ¿ven? O sea, son preparados especiales, ¿ya? Entonces, por eso que te están diciendo que en esas vacunitas es que se utiliza este tipo de agujita. Y tenemos la encefalitis japonesa también. Son enfermedades que son prevenibles por vacunas. Ustedes, cuando llevaron el curso de inmunización, es un curso muy bonito, ustedes se han enterado de qué se trata, ¿no? Hoy en día tenemos una enfermedad que ha causado una pandemia en el mundo entero y entonces estamos muy informados acerca de esta enfermedad y de la forma de prevenirla y ahora ya hay las vacunas. Entonces, ¿pero qué nos da a entender que las vacunas, no? Las vacunas vienen a ser biológicos. ¿Por qué se llaman biológicos? Porque son elementos preparados, pero que están prácticamente inactivados, ¿no? O sea, tienen, vida, pero en poca proporción, porque si no nos atacaría como enfermedad propiamente dicha, ¿no? O sea, de tal manera que cuando ingresa a tu organismo, lo que va a hacer es que el sistema inmunológico reaccione a este tipo de vacuna que ustedes están viendo acá, ¿no? Va a reaccionar y va a formar los anticuerpos para poderte defender si en algún otro momento tú estás en contacto con esta enfermedad en sí, ¿no? Es lo que está sucediendo hoy día. Nos están colocando la vacuna contra la COVID-19 y entonces esta vacunita, nuestro sistema inmune va a formar los anticuerpos que si en algún momento me enfermo, lógicamente, porque de todas maneras en algún momento uno se enferma, porque es como una gripe, ¿no? Entonces,
pero ya no te va a llevar a los cuidados intensivos, a lo que todos tememos. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces las vacunas son una gran ayuda para los profesionales de la salud en cuanto a lo que es la prevención de las enfermedades, ¿no? Bien, por ejemplo, ahí tenemos mecanismos de vacunación subcutánea, ¿no? ¿En qué consiste esta, no? Consiste en la introducción de un preparado debajo de la piel, lógicamente en el tejido celular subcutáneo, y que tienen el mecanismo de acción para estimular que la vía intradérmica, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la vía intradérmica, ¿no? El anticuerpo pasa a través del plexo cutáneo hasta la dermis, ¿no? O sea, en el caso de la vía intradérmica, ¿no? Y la otra, la vía subcutánea, lógicamente, que es en el tejido celular subcutáneo, como ya hemos conversado. Y este plexo cutáneo es una red formada por mucho tejido, por muchos vasos sanguíneos que están entrelazados entre sí y también pertenecientes, ¿no? Unos a los nervios cerebroraquídeos y otros al sistema nervioso simpático. Es decir, todo está ahí unido de tal manera que ayuda en este sistema de mecanismo de protección, de defensa, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, este plexo, todo esto, donde sigue el mismo curso a través del plexo papilar hacia la epidermis, donde se absorbe en forma lenta y local. ¿Por qué el tejido celular subcutáneo? Porque realmente ciertas vacunas tienen que ser específicamente las que hemos mencionado en el tejido graso. ¿Por qué? Porque su acción nosotros la queremos que sea lenta, ¿ya? Que poquito a poco el sistema inmunológico vaya formando sus anticuerpos, ¿no? Entonces, para generar la producción de anticuerpos, inmunoglobulinas M e IgG, ¿no? Bien, aquí vemos que qué propiedades de tejido celular subcutáneo, qué propiedades tiene este tejido celular subcutáneo, ¿no? Por ejemplo, es la tercera capa de la piel, situada por debajo de la epidermis y la dermis, ¿verdad? Por ejemplo, tiene una función aislante térmica, ¿no? Por ejemplo, si tú te vas a zonas muy frías, donde las temperaturas son a menos 50 grados Celsius, imagínense temperaturas muy bajas, donde ahí se congela hasta el vapor de tu piel y todo, ¿no? Cuando tú hablas. Entonces, imagínense temperaturas muy, muy bajas. Esta grasita de nuestra piel, el tejido celular subcutáneo, actúa como un aislante térmico, nos protege, ¿ven? Entonces, ¿por qué? Porque a través de él también se presenta, hay reserva energética, ¿no? Es como una almohadilla de protección frente a los traumatismos también o mecanismos externos que nos pueda suceder, ¿no? La hipodermis tiene escasos receptores del dolor, pero por esta vía se evita el primer paso del metabolismo hepático. Otro punto importantísimo, ¿verdad? Que colocando, por ejemplo, las hormonas, las vacunas o lo que esté colocando a tu paciente por esta vía, va a evitar el primer paso del metabolismo hepático. Si no, ya la vacuna perdería su acción específica si pasaría por el hígado. Como siempre les recuerdo, el hígado es uno de los órganos más nobles que tenemos nosotros. Y entre una de sus funciones está la de desintoxicar, depurar, ¿no? Etcétera. Entonces, como se está evitando el paso del metabolismo hepático, al obtener la vía disminuir el 90%, va a ser muy excelente su acción, ¿verdad? Entonces, la cualidad del hipodermis facilita el tratamiento por la vía subcutánea. Esta hipodermis se extiende por toda la superficie de tu cuerpo y no está limitado a su acceso, como suele suceder en el tratamiento no venoso intramuscular. ¿Ya? O sea, es más práctica, ¿no? Y está altamente irrigado porque dice aquí favorece la absorción de los fármacos, ¿no? O sea, tiene irrigación sanguínea, claro, pero favorece la absorción de los fármacos y es poco dolorosa en el caso de los pacientes terminales, ¿ya? Tienen gran capacidad de extensión por el tejido conectivo que forma los septos y permite administrar volúmenes importantes de líquidos en el exterior y recobrar su estado natural tras su reabsorción. Por eso les decía que aquí, por ejemplo, ustedes van a ver que
el paciente terminal. O sea, este es muy interesante que ustedes lo escuchen porque van a atender en algún momento pacientes terminales. Pacientes terminales se le llama a aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas largas y muchas veces son dolorosas, ¿no? Por ejemplo, tipo cáncer, ¿no? Enfermedades muy especiales y que presentan a los pacientes mucho dolor. Entonces, esta vía te va a ayudar muchísimo cuando tu médico te indique administrar algún analgésico, algún producto, para que este vaya saliendo poquito a poco a la circulación del paciente, ¿no? Vas a ver que esta vía está relacionada con la piel y la aguja atraviesa la piel buscando depositar el fármaco a nivel subdérmico, o sea, la grasita, de donde es absorbido e incorporado a la circulación sistémica, ¿ven? Entonces aquí, por ejemplo, este es uno de los instrumentos básicos en la asistencia paliativa y es el control de los síntomas mediante intervenciones farmacológicas y no farmacológicas aquí, ¿no? ¿No? Facilita mucho su uso, ¿ya? Porque es más asequible, ya a los pacientes que necesitan esta atención, ¿no? O sea, aquí para controlar síntomas, ¿no? Por ejemplo, todos los humanos le tememos al dolor. Y hay enfermedades que por su patología, su proyección, producen mucho dolor. Entonces los pacientes sufren mucho y no tienen calidad de vida. Entonces los médicos les indican ciertos anestésicos derivados del opio, etcétera, etcétera, que van a causar mucho, disminuir el estrés en el paciente, relajarlos, dormirlos, de tal manera que no sufran con el dolor, ¿no? Va a ayudarlos a controlar los síntomas mediante intervenciones farmacológicas y no farmacológicas, ¿ya? Bien, mejora la calidad de vida del paciente, eso lo van a ver ustedes, que va a mejorar la calidad de vida del paciente, porque de hecho, al disminuir el dolor en este paciente, él se va a sentir mejor, va a poder estar más consciente, va a estar más tranquilo, ¿no? Entonces, eso es bueno porque va a mejorar su calidad de vida, ¿ya? ¿Ve? Por eso es un objetivo primordial en los pacientes en situación terminal. Es muy importante tenerlo presente, ¿ya? El tratamiento en domicilio, porque muchas veces ya la familia, escúchenme, cuando ustedes tengan pacientes terminales, la familia va a pedir a los médicos, tratantes, que mejor llevemos a su ser querido a su casa. No hay como tenerlo en su casa, es lo mejor en ese aspecto. ¿Por qué? Porque en los hospitales muchas veces por el ambiente contaminado hay infecciones intrahospitalarias y como el paciente ya está debilitado, muchas veces se puede infectar con alguna infección ahí dentro del hospital. Entonces, para evitar esas contaminaciones, mucha gente quiere tener a su ser querido cerca y en su casa. ¿Por qué? Porque de esa manera esta persona también se siente segura con los suyos, rodeada de los suyos, la atención de su gente, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy bueno porque va a ayudarte, ¿no? Y el profesional va a la casa del paciente a cuidarlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, es fundamental para los pacientes en situación terminal y le va a permitir permanecer en su casa con mayor autonomía y rodeado de los suyos, ¿no? Entonces, yo creo que es algo muy, muy bueno. Los profesionales de la salud van a los hogares, la familia lo pide, y tú vas, le administras sus medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues es muy importante aprender todo esto, ¿no? Y bueno, el deseo de la mayoría de los pacientes, entre un 50 y un 70%, es fallecer en su domicilio, ¿ven? Se dan cuenta, jóvenes, de la importancia de que ellos estén rodeados con los suyos, ¿ya? Alexander Wood es un médico alemán de Edimburgo, instruyó que sería eficaz inocular la medicación a través de una aguja en el tejido. Uy, esto lo habló pues en los años 40 más o menos. Nació así el término inyección subcutánea. Ven, ahí está el señor, se los presento, ¿ven? Y ya ustedes saben lo que significa esto, ¿no? Que a través de una agujita tú te ayudas para colocar el medicamento. Ahora, la elección de las zonas de punción, ¿no? Por ejemplo, aquí la zona de punción, ahí la están viendo ustedes, ¿no? Infraclavicular, aquí miren, acá por anatomía, acuérdense.
infraclavicular, la deltoidea, que son los deltoides, escapular, es esta de acá, ¿ven? ¿Ya? Los cuadrantes superiores del abdomen, acá hacia arriba es la parte anterior de los muslos, ¿ves? Y los costados, ¿ven? Ahí está, ¿ya? Entonces, esas son las zonas que tú puedes elegir para esto, ¿no? Ahora, hablemos de un paciente terminal y su vía subcutánea, ¿no? ¿Qué características tiene este paciente terminal, ¿no? Ahí, por ejemplo, estos pacientes tienen una falta de respuesta muchas veces a los tratamientos específicos, tienen una enfermedad terminal avanzada que va progresando con el tiempo y es incurable, ¿ya? Hay ciertos tipos de cánceres, ¿no? Presencia de múltiples síntomas intensos, multifactoriales y variables, y entre ellos está el dolor. También tienen, por ejemplo, gran impacto emocional, tanto en el paciente como en la familia, porque todos sabemos que el paciente y la familia, al ver sufrir a su ser querido, también sufren, ¿no? Entonces, por eso se habla de un gran impacto emocional tanto al paciente como a la familia, ¿ya? Y el equipo terapéutico que lo está tratando, ¿no? Muchas veces estos pacientes terminales tienen un pronóstico de vida inferior a los 6 meses, ¿ya? Entonces, bueno, solo Dios puede determinar muchas veces esto, ¿no? Esta situación compleja produce una gran demanda de atención y de soporte. El enfermo ha recorrido un largo proceso médico hasta llegar a los cuidados paliativos, haber sido sometido a diversas pruebas diagnósticas, biopsias, etcétera, etcétera, etcétera. Todas ellas son situaciones traumatizantes y en mayor o menor medida estresantes para todos, para el paciente y su familia. Entonces hay que recordar que el paciente terminal tiene ese tipo de características, ¿eh? Pero también van a encontrar que los pacientes terminales va a llegar un momento en que ellos no van a poder tomar una medicación por la vía oral, ¿ven? Entonces, en estos casos, el enfermo necesitará otra alternativa y una excelente opción es la vía subcutánea. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, cuando hay causas, por ejemplo, aquí lo vamos a ver, ¿no? Ahí está, ya. La causa de pérdida por la vía oral, ¿no? El paciente puede presentar náuseas, vómitos persistentes, ¿no? O puede haber una obstrucción intestinal, etcétera. O sea, convulsiones, delirium, etcétera, etcétera, ¿no? Puede haber disfagia, o sea que no puede pasar, ¿no? O tragar, como decimos nosotros. Disnea, dificultad respiratoria, y bueno, la agonía, ¿no? Que es la fase terminal. Vamos a ver que los pacientes oncológicos, o sea, pacientes que se tratan de cáncer, oncología se le llama, es una especialidad que trata a los pacientes que tienen problemas de cáncer, es en fase terminal, ¿ya? Conservan esta vía hasta días antes del deceso y en determinadas circunstancias no hay posibilidad de administrar la medicación por vía oral, como les decía a ustedes, por distintos casos, ¿no? Por distintos problemas, ¿ya? Entonces, en estos es muy importante y excelente la opción de la vía subcutánea. Definitivamente es muy excelente, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué fármacos se utilizan a través de la vía subcutánea? Porque no son todos los fármacos, hay ciertos fármacos. Analgésicos como la morfina, el fentanilo, el ketorolaco, el diclofenaco, el tramadol, la meperidina, ¿ven? También hay neurolépticos. Los neurolépticos se les llaman los medicamentos que son administrados para pacientes con problemas de salud mental, ¿no? Estos neurolépticos se les llaman antipsicóticos, ¿ya? El haloperidol, la levopromacina, etcétera, ellos son, ¿no? Anticonvulsivantes, o sea, para evitar las convulsiones como tipo fenobarbital, y corticoides como, por ejemplo, vemos la dexametasona, ¿ven? También tenemos otros antieméticos, anticolinérgicos, benzodiazepinas, que van a ayudar a estos pacientitos, ¿no? También tenemos, por ejemplo, la furosemida, que viene a ser un medicamento diurético que va a ayudar a eliminar líquidos a pacientes que tienen retención de líquidos, ¿no? O sea, que tienen presencia de edema en algunas partes de su cuerpo, ¿ya?
La insulina, que viene a ser una hormona que ayuda a los pacientes diabéticos, ¿no? Cuando el páncreas no produce insulina, esta hormona en forma sintética lo va a ayudar al paciente. La heparina, que viene a ser un antitrombótico, cuando los pacientes están mucho tiempo en cama, que es el caso de los pacientes terminales, ellos tienen tendencia a formar coágulos sanguíneos. ¿Qué significa eso? Que se van a formar unos trombos dentro de las venas, ¿me entienden? Y unos coágulos dentro de la vena y eso es peligrosísimo. Entonces, para evitar esos coágulos, esos trombos o trombosis venosa, se le coloca la heparina. La heparina va a hacer que la sangre esté fluida y no se formen esos trombos, ¿ven? Tenemos la ceftriaxona también, que van a ayudar en estos casos como tipo antibióticos, ¿no? Tenemos también la metoclopramida, etcétera, 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 para, como antieméticos, ¿ya? Y bueno, la benzodiazepina como el midazolam, ¿no? Estos medicamentos vienen a ser productos que ayudan al paciente a poder tener una mejor calidad de sueño, que puedan relajarse, que puedan descansar, etcétera, 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 ¿no? Entonces hay que conocer también estos medicamentos, ¿eh? Por ejemplo, cuando se ha perdido qué causas, ¿no? Pueden ocurrir, ¿no? La pérdida de la vía oral, o sea, en qué casos puede ocurrir. Cuando hay vómitos, náuseas persistentes, ¿no? Cuando hay disnea, delirio, una oclusión intestinal, agonía, convulsiones, disfagias, dificultades para pasar o tragar, ¿no? Entonces, todo eso, la vía subcutánea es una excelente vía que va a ayudar muchísimo en la administración de estos medicamentos. La vía subcutánea como alternativa para el paciente terminal, esta técnica es muy utilizada hasta finales de la década de los 50, pero fue reemplazada por la vía intravenosa, ¿ya? O endovenosa. Entonces, mucho, pero ahora también se sigue usando, ¿no? Como le digo, en pacientes terminales más que todo, porque es una técnica que facilita muchísimo la administración de ciertos productos, ¿verdad? Otra vía de administración para los opiáceos, ¿no? Por ejemplo, también tenemos la intravenosa, la intramuscular, rectal, la nebulizaciones, la sublingual, la transdérmica, la intranasales. Ven, hay otras vías, ¿no? Pero sí tienen algunos inconvenientes, lógicamente. También tienen ciertos inconvenientes, por eso se elige la mejor, la que produzca mejor efecto al paciente, ¿ya? En la endovenosa, por ejemplo, es una técnica que interfiere en la movilidad del paciente y es poco aceptada por la familia, pero también es buena, ¿no? Cuando ocurren las emergencias, etcétera, etcétera, o tratamientos que van a ser largos, el paciente necesita de esta vía, ¿no? Es de acuerdo también al estado del paciente, ¿ya? En la vía intramuscular, muchas veces hay pacientes más sensibles que otros, otros ni la sienten, otros dicen que les duele, etcétera, etcétera. O sea, depende, que suele ser dolorosa para otro tipo de pacientes, ¿no? Otros ni la sienten, ¿ya? Cuando hay una buena técnica, el paciente ni siente que le está colocando la intramuscular. Bueno, en general, para las otras vías, por ejemplo, no hay fármacos disponibles para el control sintomático del paciente terminal, ¿eh? Entonces, tiene que ver la forma de tal manera que el paciente, sí el objetivo principal es que nuestro paciente se sienta bien. Y ustedes saben, al sentirse bien el paciente le está dando calidad de vida. Y al tener calidad de vida, también su familia se sienten bien, ¿ven? Entonces, aunque sea pues que sean los últimos momentos que tenga este paciente, pero que sean de calidad, ¿ve? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es bueno, por ejemplo, los pacientes cuando están en fase terminal, que ellos tengan mucho contacto con su familia, porque de esa manera se comunica, conversan, o de repente el señor tiene cosas que terminar, ¿no? O cosas que no quiere dejar inconclusas. Por eso es muy importante ayudarlos. Entonces, y darle calidad de vida, ¿ya? También tiene sus ventajas, lógicamente, inconvenientes, también suele haber, porque no todo es realmente 100% perfecto, ¿no? Pero pueden tener también sus inconvenientes, ¿ven? Entonces, a ver, contraindicaciones también tienen, definitivamente, ¿ven? Entonces, todas estas ventajas y desventajas que puedan ocurrir, entonces es muy importante que sepamos nosotros tener, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, a través de esta vía,
menor riesgo de formación de hematomas. Ustedes saben lo que son hematomas, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, tú estás caminando y te golpeas con algo fuerte, ¡au! Te sobas y al día siguiente amaneció morado, o al ratito, ¿no? ¿Por qué suceden los hematomas? Porque se rompieron pequeños vasitos sanguíneos, salió sangre al tejido celular subcutáneo, a la pielcita, a toda esa zona, y te quedó morado, ¿ven? Entonces, en estos casos, menor riesgo de formación de hematoma, ¿ves? Es un hematoma, ¿no? Menor probabilidad de lesiones nerviosas, menor calibre de la aguja utilizada, ¿ya? Evita las fluctuaciones de las concentraciones plasmáticas del medicamento, duración de acción prolongada, evita el primer paso hepático que habíamos estado conversando, y la absorción es más lenta, lo que permite una cobertura continua de esta medicación, y aunque la administración sea intermitente. O sea, favorece muchísimo, por ejemplo, si es un anestésico para evitar el dolor, un calmante, el paciente se va a sentir muy bien, ¿ya? También vamos nosotros a valorar aquí los fármacos habituales en el manejo del paciente terminal pueden usarse, por ejemplo, por esta vía, ¿no? Hay control eficaz en el control de sus síntomas, disminuir el dolor en el caso de que presente dolores, ¿no? Es segura, es muy segura por su escasa incidencia en efectos secundarios graves. En general podemos decir que es una técnica poco agresiva porque es de fácil acceso, es de fácil utilización y segura, ¿ve? O sea, tiene muchas ventajas, ¿no? También viene a ser de bajo costo, ya no requiere tecnología compleja o costosa. Asegura la absorción de los medicamentos, puede durar varios días. ¿Por qué? Porque esto favorece que evitemos pinchazos seguidos, ¿ven? Eso es muy bueno, es una ventaja, ¿ven? Entonces, son más las ventajas que las desventajas. ¿Se dan cuenta, chicos? No precisa ingresar a un hospital, da autonomía y movilidad al paciente, porque ya les expliqué dónde son las zonas de ubicación, no interfieren con las actividades del paciente o que lo puedas tener sentado, ¿no? O acostado. Entonces tiene menos efectos secundarios que la vía endovenosa. Es más cómoda para los pacientes y familia, definitivamente, porque la familia al ver cómoda a su paciente terminal, ellos también se sienten tranquilos, ¿ven? Disminuye el estrés en todos ellos. Permite la administración de sueroterapia, permite combinaciones farmacológicas en infusores, que son unos aditamentos especiales, ¿no? Bien, y sobre todo recalcar que evitamos el paso hepático. Eso es lo importante porque el medicamento llega en las concentraciones que se desean, ¿no? Y que para que cumplan con el efecto deseado, ¿ya? Bien, lógicamente al ver todo esto la familia, que el paciente no está sufriendo, lo ven tranquilo, que tienen calidad de vida, en fin, el objetivo final es mejorar la calidad de vida del paciente terminal. Muchas ventajas, ¿se dan cuenta, chicos? Pero a veces suelen haber también inconvenientes y complicaciones, ¿no? Pero ya vieron que son un gran número las ventajas, ¿verdad, chicos? Bien, por ejemplo, entre las inconvenientes y complicaciones, nosotros vamos a ver que hay fluctuaciones del nivel de la analgesia obtenida, puede subir o bajar. La absorción dependiente de múltiples factores, por ejemplo, del flujo regional, cómo está la irrigación en esa zona, ¿no? A veces puede haber cierta dificultad de ajuste de las dosificaciones por el retraso en el inicio de la acción. No es posible a veces administrar volúmenes mayores de 2 mililitros en ciertos casos. A veces puede causar dolor, ¿no? A veces se desconecta la zona de la punción, ahí es fastidioso para el paciente, ¿no? Bueno, tiene sus inconvenientes porque todavía no hemos encontrado la perfecta, digamos, ¿no? La vía perfecta, ¿no? No se utiliza en pacientes que presenten trombocitopenia o problemas de coagulación. Es importante conocer cuáles son las causas por las que puede precisarse adelantar el cambio de lugar de punción, ¿ya? Bien, mira, generalmente, y en las indicaciones, por ejemplo, que los médicos lo indican en las disfagias. Las disfagias vienen a ser dificultades que tiene el paciente para pasar un alimento. Cuando tú comes, tienes que pasarlo hacia el esófago. O tragar, la palabra es tragar, pasar, ¿no? Entonces, es una de las complicaciones que puedan presentar los pacientitos. Y odinofagia, que se define como dolor durante la deglución, o sea, cuando el paciente deglute, pasa hacia el estómago, siente dolor. Entonces, eso va a evitar, ¿no?
se va a dar, por ejemplo, las indicaciones para esos casos. Por ejemplo, también cuando hay el síndrome de obstrucción intestinal, ¿ven? Ayuda muchísimo. Y también en ciertos casos que hay incapacidad para el control de los síntomas por esa vía, hay sedación, coma, ¿ven? Entonces, confusión o alteración a nivel de la conciencia del paciente o en general, ¿no? Agonía, náuseas, vómitos y persistentes, ¿no? Fístulas gastroesofágicas o también fístula esófago-traqueal o enterocutáneas, sobre todo las que se encuentran a nivel del intestino delgado, ya que a esa altura se absorben la mayoría de los fármacos, ¿ya? O sea, a nivel del intestino delgado, ¿verdad? Bien, megadosis orales o dudas acerca del cumplimiento de la medicación por vía oral. Es en buena opción en el caso de pacientes poco cumplidores, cuando hay debilidad extrema en el pacientito, ¿no? Y también hay ciertas contraindicaciones relativas. La mala adaptación del paciente, claudicación de la familia o situación social no adecuada del tratamiento domiciliario. Anasarca. ¿Qué es la anasarca? Es el edema severo que suelen presentar ciertos pacientes, más que todo si son pacientes de tipo cardíaco, ¿no? Que tienen problemas a nivel cardiopulmonar, ¿ya? Tienen tendencia a formar edemas a nivel de miembros inferiores, a nivel de la espalda, de los brazos, de las manos. Entonces, eso también en esos casos, ¿no? También alteración en la coagulación o trombocitopenia, ¿no? O sea que hay problemas en la producción de plaquetas, que son los elementos celulares de la sangre que producen coagulación sanguínea, ¿ya? Ahí va a haber alteraciones. Hipoperfusión periférica, o sea, disminución de la perfusión periférica, incluyendo situaciones de shock, alteraciones locales, porque un radiodermitis o zona donde se esté administrando, o sea, alguna reacción en la zona infiltrada, ¿no? Zonas infiltradas por el tumor o con pérdida de continuidad, o zonas sometidas a cirugías, ¿ves? A cirugías, por ejemplo, radicales, ¿no? Como en el caso de la mastectomía, al menos mientras persiste la induración del tejido, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿ya? Infección de repetición con el punto de inserción. Hay que tener mucho cuidado. Siempre cuando se realiza una colocación de una aguja que va a quedar con el paciente, hay que hacer una buena desinfección de la piel, ¿ya? Una muy buena limpieza y desinfección de la piel. Material y equipo que necesitamos para esta técnica. Por ejemplo, vas a tener tus guantecitos, y ustedes me han demostrado tener buenas técnicas para colocar sus guantecitos, que no necesariamente tienen que ser estériles, ¿ya? Gasas estériles para proteger la zona de la punción, el alcohol, algodoncito, yodopovidona siempre y cuando el paciente no sea alérgico al yodo, ¿ya? Bien, una agujita tipo mariposa de 23 o 25 según la caquesis o la punción. ¿Qué es la caquexia? Caquexia viene a ser el caso de adelgazamiento de pacientes cuando es extrema. Ustedes han visto esos pacientitos, por ejemplo, cancerosos, que están muy delgaditos, que tú ves sus huesitos pegaditos a la piel, ya, a ese se le llama caquexia, muy flaquitos, ¿ya? Esparadrapo para fijar las alitas de la palomilla, le llaman ellos, ¿no? Nosotros le llamamos Skull Vein. Conector universal o llave de 3 vías, que va a ayudar muchísimo, ¿no? Una jeringa de 3 o 5 mil, ahí está, ¿ya? De 3 o 5 mililitros, ahí está el Skull Vein o mariposa, que ayuda muchísimo. La jeringa necesaria para los fármacos y de capacidad adecuada, un infusor si se precisa, soluciones fisiológicas, un parche transdermal según sea el caso, y el cubrebocas de nosotros, ¿no? Eso es muy importante para que siempre haya aplicar su bioseguridad, ¿no? Recomendación número 1 en caso de dolor, por ejemplo, descartar infección en el punto de punción del paciente, que ve que no esté rojo, eritemizado o caliente, todo eso, ¿no? A disminuir el volumen de inyección, etc. Pero para evitar o minimizar la aparición de reacciones locales, por ejemplo, disminuir el número de fármacos, utilizar suelo fisiológico como diluyente, asegurarse que la aguja no esté muy superficial. A veces las agujas, aunque son algo costosas, se siente cierto de acuerdo acerca de la menor frecuencia de reacciones locales con ellas.
seleccionar el lugar de punción teniendo en cuenta las características de cada pacientito. Según el estado de tu paciente, tú tienes que elegirlo, ¿no? Ver su estado nutricional, que haya suficiente grasita, su estado mental, ¿no? Si está confundido, es preferible usar la zona escapular, una zona que ellos no pueden hacer, porque se pueden quitar la vía, ¿ya? Su necesidad de movilidad. Revisar regularmente el lugar de punción, por ver si hay alguna reacción en la piel, revisar la evidencia existente, usar mayor dilución, evitar drogas irritantes como tipo levopromacina, la clopromacina y la metadona, u otras alternativas, ¿no? Cambiar la vía de administración de las drogas más irritantes, no usar la dexametasona, podemos, por ejemplo, incrementar la velocidad de absorción del fármaco mediante masajes, hialuronidasa, calor local, que va a aumentar la irrigación sanguínea y la absorción. Podemos disminuir la velocidad de absorción local, la absorción local del fármaco mediante el uso de vasoconstrictores. Bueno, en general, por ejemplo, vamos a ver que son menos irritantes las soluciones neutras e isotónicas. Las oleosas tienden a accesificarse, o sea, pueden formar acceso, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas sustancias. ¿Qué son los infusores? Son dispositivos diseñados para infundir la medicación de forma constante y continua. Ahí los están viendo ustedes en estas imágenes. ¿Ven? Estos son infusores, ¿no? Infusores, ¿ven? Son diferentes tipos, ¿ya? La hiperdermoclisis, también llamada infusión cutánea continua, consiste en la administración de líquidos en la capa subcutánea de la piel, donde hay un extenso sistema linfático y vasos sanguíneos a través de los cuales los líquidos pueden ser absorbidos. Su uso pertinente, la mezcla de fármacos, infusión simultánea. Existen en el mercado varios tipos de infusores. Muchos de ellos permiten además la administración de fármacos en bolos en caso de ser necesario por aparición del dolor. Al cargar el infusor se deben tener en cuenta las siguientes variables: el flujo de salida, que debe ser mediditos, el tiempo de autonomía, 1 día, 5 o 7 días habitualmente, el volumen de llenado que está en relación con los parámetros anteriores por mililitro hora. O sea, hay que tener todo bien controlado. El volumen total de llenado del infusor de 1 día con un flujo de salida de 2,1 mililitros por hora. Ya está más o menos un cálculo, ¿no? ¿Ya? Entonces, todo tenerlo presente. ¿No? Entonces, con todas esas variables se calcula el volumen acumulado, administrar en la función de sus presentaciones, completando la capacidad total del dispositivo con suelo fisiológico o agua para inyección. Es mejor el suelo fisiológico. ¿Por qué? Porque el suelo fisiológico viene a ser una sustancia isotónica. ¿Qué significa isotónica? Que es compatible con nuestros fluidos corporales, ¿ya? Un paciente precisa de 50 miligramos de cloruro mórfico o de morfina, 5 miligramos de haloperidol, esas son las dosis, 30 miligramos de metoclopramida al día para el control de náuseas y dolor. Disponemos de una bomba elastomérica de 1 día con flujo de salida, un volumen de llenado de 50 y su preparación, ¿no? Ahí están las dosis que estamos diciendo, ¿ven? Hacen total de 12 mililitros, ¿ven? Entonces todo esto, la medicación ocupa un volumen de 12 mililitros. El volumen de suero que emplearemos para llenar la bomba son 38 de suero fisiológico, o sea, son 38 de suero y 12 de medicamento, ¿ven? Entonces todo eso suma 50, ¿ya? Con esta variable, por ejemplo, cuando las necesidades de medicación son conocidas, esta les puede utilizarse un infusor de varios días. Si disponemos de un infusor para 5 días, ¿ven? Tienes que ver, por ejemplo, 1.5. O sea, es de acuerdo al infusor que tú tengas a la mano y tú vas a administrar de acuerdo a eso los medicamentos, ¿ya? Estos valores es para eso. En este caso, la medicación ocupa un volumen de 60 mililitros, ¿ven? Un poquito más, ¿no? 5 mililitros más. Por lo que el volumen de suero fisiológico para llenar por completo el dispositivo es de hasta 60 mililitros.
¿Ves? Esos son los bolos. Mira, mira, esos son, ¿ves? Estos son los aditamientos que se utilizan para administrar estos productos, ¿ves? ¿Ves? Preparar el material, el equipo en una zona limpia y accesible, lavarse bien tus manitos, explicar el procedimiento al paciente. Y bueno, no solamente al paciente, porque cuando está la familia, ya le estás explicando a la familia también, calzarte tus guantes desechables, elegir el lugar de punción, ¿ya? Entonces, todo esto te va a ayudar a practicar una buena técnica que te va a favorecer muchísimo a tu pacientito, ¿no? O sea, bien, todo eso va a favorecer muchísimo en la administración de estos medicamentos, ¿ya? Ahí, por ejemplo, elegir el lugar de punción, ¿no? Por ejemplo, ¿tú qué zona vas a elegir? Tienes que ver todo eso. Se recomienda no rotar las zonas para evitar la lipodistrofia. Bueno, la lipodistrofia viene a ser una complicación patológica caracterizada por la ausencia focal o general de tejido adiposo, ¿ve? O sea, hay que evitar eso, ¿ya? Entonces, elegir un buen lugar de punción, ¿ya? Las zonas utilizadas, la cara externa, como ya lo hemos dicho, la cara anterior del muslo, la pared abdominal, evitando la zona periumbilical, la superior de la espalda, el pectoral, la infraclavicular y la zona anteroexterna del brazo. Estas dos últimas se utilizan por las características de los pacientes terminales, ¿no? Se recomienda su uso a nivel de esos pacientes asténicos que no tienen hambre, no tienen deseo de hacer nada. Estas zonas permiten un fácil acceso a la manipulación y control, son menos dolorosas y cómodas, ¿ya? Para los pacientes. Para su elección debe encontrarse íntegra la piel sin lesiones y no recientemente irradiada, ¿ya? Entonces, esté limpia la piel, ¿ya? Realizar la asepsia con movimientos circulares y el del centro a la periferia de la zona de punción seleccionada con dos tiempos de alcohol, seguido de un tiempo de iodopovidona, el cambio de gasa en cada tiempo, ¿ya? Nosotros usamos más que todo, bueno, aquí se usa la gasita estéril o también puede usar torundas de algodón, ¿no? ¿Ya? Realizar la asepsia, conectar al extremo de la mariposa al conector universal o llave de 3 vías y purgar el equipo. Tomar un pellizco generoso entre el dedo índice y pulgar, introducir la aguja en un ángulo de 30 a 45 grados. Entonces todo eso va a ayudar a que el paciente ya quede con la vía puesta, ¿ya? El bisel siempre colocándola hacia arriba, recuérdenlo siempre, fijar la mariposa con el apósito transparente, ¿ya? Colocar un apósito siempre aconsejable hacer un bucle, registrar correctamente en tu historia clínica lo que has hecho, el procedimiento, y esta mariposa va a ser cambiada cada 7 días, ¿no? Y siempre cuando aparezcan signos y síntomas, si de repente al segundo o tercer día aparece irritación local, hay que cambiarla, ¿ya? O sea, de acuerdo a la reacción del paciente. No es en todos los pacientes 7 días, definitivamente, ¿no? Bien, la zona de punción ya le hemos dicho, ¿ya? Cara anterior del muslo, el abdomen, zona superior de la espalda o supraescapular, la otra pectoral infraclavicular, zona que se deben tratar de evitar, la piel que le han hecho radiaciones, ¿no? De cobalto para los tipos de cánceres, ¿no? O una piel que esté dañada, no se debe colocar. Edematosa, o sea, que esté hinchada, ¿no? Inflamada o ulcerada, no, eso se debe evitar, ¿no? En tejido mamario no se debe poner, definitivamente. Es un tejido muy, muy delicado, ¿no? En pacientes agitados, puede usarse región escapular, se puede usar la pared abdominal anterior y cara anterior de los muslos, no utilizar zonas dañadas, ¿ya? Recordando, por ejemplo, que aquí también las ventajas, ¿no? E inconvenientes de la vía subcutánea. Las ventajas, alternativa a la vía oral. Si no puede pasar la vía oral, se le coloca esta vía. Brinda autonomía al paciente, menos agresiva y dolorosa que otras vías. Y las inconvenientes que hay posible irritación, ¿ya? En la zona de inyección. Se puede salir el scalp vein, posible reacción alérgica al fármaco administrado, en fin. Entonces hay que ver, siempre hay que estar verificando que
esto se mantenga bien la zona, ¿ya? Modo de administración, por ejemplo, aquí tú vas a ver que existen dos formas de administración de medicamentos por la vía subcutánea. Ajá. Por ejemplo, ahí tú vas a ver infusión subcutánea intermitente de 8 a 12 horas, infusiones nocturnas, bolos de 2 a 3 bolos al día, ¿no? Cada 8 horas, ¿no? Presenta un efecto en picos, va aumentando hasta alcanzar su máxima eficacia. El efecto bolo, niveles altos iniciales con posibles efectos secundarios y bajos antes de la dosis siguiente con posibilidad de reaparición de síntomas. Infusión subcutánea continua, ¿no? 24 horas. Mantiene un efecto constante, una concentración uniforme del medicamento, permite mayores volúmenes, evita constantes manipulaciones porque hay que evitar la contaminación, ¿ya? Y bueno, una principal desventaja, mayor costo al requerir un infusor que libere constantemente el medicamento en un periodo determinado. Son más costosos. No son seguros, ¿no? Bien, los cuidados se dirigen fundamentalmente a observar, identificar complicaciones locales, eritema, endurecimiento, fuga. Signo de infección es como frecuente seguir las medidas oportunas de asepsia. Ven, es una infección que están viendo ustedes en la foto. Aquí, por ejemplo, también mira aquí, se ha producido como un hematoma, ¿ves? Mala técnica. Ven, aquí una infección, ¿ya? Hay que tener cuidado con la asepsia. Realizar cambio del dispositivo de acuerdo al protocolo de cada institución o al presentar signos de infección, a comunicación efectiva con la familia para la identificación oportuna de complicaciones. Por ejemplo, se les informará sobre los cuidados que deben tener explicándole los posibles efectos secundarios y complicaciones que pueden aparecer. La duración media del mantenimiento oscila entre 5 y 7 días, pero no es en todo, por si acaso, siempre hay que ir observando la zona. Porque si hay alguna reacción adversa a nivel de la piel, etcétera, hay que retirarla, ¿ya? El motivo más frecuente de cambio es la salida accidental de la aguja. La incidencia de complicaciones es muy baja, de 2 a 3%, siendo la más frecuente la irritación local. Por eso hay que estar verificando siempre, viendo la zona de punción, porque ahí es la parte donde puede empezar el problema, ¿ya? Los fármacos de mayor uso por esta vía, estos son, por ejemplo, vamos a ver, fármacos que no irriten los tejidos, que sean hidrosolubles, con un pH neutro. Se recomienda la instalación de un dispositivo subcutáneo exclusivamente para el empleo del fenobarbital, porque este fenobarbital hay que tener mucho cuidado porque tiende a veces a sedimentarlo cuando se acompaña a otro medicamento, puede precipitar el medicamento y eso ya no sirve, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. Por eso te están diciendo que el fenobarbital hay que usar otro dispositivo. En cuanto a estos fármacos, es necesario dejar un intervalo de 1 o 2 minutos entre la administración de estos en caso de la administración en embolios que coinciden en los horarios, ¿ves? Siempre hay que separados. Al infundir el último fármaco, administrar una solución salina para purgar la mariposa y asegurar que el medicamento se deposite en el espacio subcutáneo. Eso significa que al terminar hay que lavar la vía para que se deposite en el tejido subcutáneo, que quede limpiecito, ¿ya? Mezclas. ¿Qué mezclas se permiten? La combinación de varios fármacos, sí, por ejemplo, siempre se comprende que no precipiten, es lo que les decía, el fenobarbital es uno de los que permite la precipitación y eso no queremos, ¿ya? Es importante también considerar la compatibilidad de la mezcla en los dispositivos de infusión utilizados y sometidos a las mismas condiciones de luminosidad y temperatura. Porque hay medicamentos que cambian por acción de los rayos, ¿no? Por acción de la luz esta artificial que tenemos en los focos, o de repente la luz que entra por la ventana. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? La hipodermoclisis como método de hidratación, ahí está, más o menos están viendo ustedes. La deshidratación es una situación frecuente, lo que deriva en pacientes en fase terminal. La confusión aumenta el riesgo de presentar úlceras por presión y estreñimiento del paciente. Las úlceras por presión es lo que llamamos nosotros escaras, ¿ya? Y estreñimiento, bueno, ustedes ya saben que el paciente no tiene facilidad para hacer eliminaciones de las heces, ¿no? Hay que tener cuidado, pues hay que hidratarlo. Por ejemplo, en el caso de los pacientes que se le administra opioides, al disminuir el volumen intravascular, la filtración glomerular, por ejemplo, sobreviene el riesgo de falla renal, hay que tener cuidado, consecuentemente de la acumulación de metabolitos opioides. El riñón sufre mucho cuando se administran estos medicamentos, pero esto solamente puede ser indicado por su médico tratante, ¿ya? Y lógicamente va a presentar toxicidad opioide, hay que tener mucho cuidado.
Y la hipodermoclisis es utilizada desde finales de la década de los años 80 y su estudio ha derivado en que es una adecuada técnica para la reposición de líquidos con escasos efectos adversos y bajos costos. Esta absorción de líquidos a través del tejido celular subcutáneo se basa en el principio de acción de las membranas semipermeables. Cuando en el tejido subcutáneo se inyecta un líquido de menor concentración que el existente en el espacio intravascular, va a ayudar, por ejemplo, que las concentraciones tienden a equilibrarse pasando de disolvente desde el compartimento de menor concentración al de mayor concentración. La solución a infundir debe ser isotónica, ¿ve? Igual a nuestros tejidos, es decir, solución salina del 0,9%, solución mixta o con destroza al 5%. El volumen de infusión puede oscilar, por ejemplo, entre 500 mililitros al día, dependiendo de los fines perseguidos, de la edad del paciente, ¿no? O sea, del enfermo, depende también de todo eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Ahí está. El estado del paciente también hay que verlo, cómo está el paciente, ¿ya? Todo eso hay que ir evaluando. Como método de hidratación, ¿no? Aquí, por ejemplo, la desventaja es que hay limitación en la cantidad de líquido, entre 500 a 1500 diarios. El ritmo de infusión no debe ser mayor de 50 mililitros por hora. Suele presentar edema y fuga del sitio de punción, o sea que la aguja se sale. La lenta absorción de los líquidos, porque es tejido graso, puede producir la formación de un tercer espacio o dematación de los tejidos. Se hincha, se dematiza. La deshidratación e hidratación al final de la vida es un tema de controversia. Sin embargo, en cuidado paliativo, el objetivo es el alivio del sufrimiento del paciente, ¿ya? En este momento, la hidratación solo se debe realizar por tener un efecto beneficioso. La hipodermoclisis es una técnica útil y accesible que permite el manejo domiciliario del paciente deshidratado, ¿ya? Es un método alternativo de hidratación y de baja complejidad. Puede ser realizado en el domicilio, supervisado por la familia o cuidador sin mayor dificultad. No es nada complicado. O sea, tiene muchas ventajas, ¿no? Miren qué linda la luna, ¿no, chicos? ¿Ven? Ahí está. Yo les agradezco mucho su atención, ¿ya? Un ratito. Bien. Bien, chicos. Entonces, hemos visto las ventajas y desventajas de colocar o aplicar esta técnica en los pacientes. Y hemos visto también que tiene una especialidad sobre todo para los pacientes terminales. Ya hemos dicho la característica de este tipo de pacientes y la forma como los puede ayudar, ¿no? Habíamos también explicado que el paciente y familia, tú al brindarle calidad de vida a este paciente, lógicamente le estás ayudando también a la familia, porque el hecho de que ellos vean que su ser querido se siente bien, entonces va a ayudarlos muchísimos a todos, ¿no? Entonces, es el que tú lo veas a tu ser querido sin dolor, lo va a ayudar muchísimo, ¿no? Y la familia se va a sentir muy bien, ¿no? Entonces, de esa manera, todos se sienten bien, ¿no? Entonces, tiene también sus efectos colaterales. Bueno, como hasta ahora no se ha descubierto algo que sea perfecto, entonces, es bueno recordarlo, ¿ya? Y bueno, a ver un ratito. ¿Hay alguna pregunta? A ver. Ya. Bien. A ver, ¿hay alguna pregunta sobre la vía que hemos conversado que les ha parecido? No sé, de repente hay algo que no han entendido.
A ver qué les ha parecido, ¿no? Licenciada, buenas tardes. Sí, Nieto, dime. Con respecto a los fármacos que se utilizan mediante esta vía de administración, con respecto a lo que es el ketorolaco, el tramadol, la morfina, todo eso, ¿simplemente se pueden utilizar en estos pacientes que están en fase terminal o Así también en es. otros pacientes? Ya. Muy buena la pregunta, señorita. Sí, realmente, miren, estos medicamentos se usan en diferentes cuadros, en diferentes patologías, pero aquí como estamos hablando de pacientes terminales, sí, estamos hablando específicamente, por ejemplo, derivados del opio, ¿no? Los opioides, la morfina, son medicamentos eh, analgésicos potentes que ayudan a menguar el dolor, ¿no? Ustedes saben, el sentir un dolor cuando tú lo has sentido, un golpe, algún problema que hayas tenido de salud y te produce dolor, no te deja dormir. Entonces, el hecho de que tú coloques estos opioides o estos medicamentos que hemos ido mencionando, van a causar un efecto eh, positivo en el paciente. ¿Por qué? Porque va a poder dormir, la familia no va a estar estresada porque el paciente se quejaba de dolor. Entonces, todas esas cositas, ¿no? Y además, mire, tratándose de que ya es la última fase de la vida de esta persona, hay que darle calidad de vida, ¿no? Que sean sus últimos días, sus últimos meses, que tengan eh, a sus seres queridos ahí, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, el fenobarbital, como tú lo has dicho, que estábamos comentando, que a través de esta vía se coloca más que todo también en pacientes que tienen problemas de convulsiones, ¿no? Pacientes epilépticos, en otros casos también se utiliza, ¿ya? Porque a veces también ellos pueden presentar por problemas que pueden sentir tumores a nivel del cerebro, que puedan presentar convulsiones, ¿no? Los opioides que hemos conversado también, ¿no? Los diuréticos que habíamos dicho, ayuda a eliminar líquidos cuando los pacientes forman ese cuadro de anasarca que habíamos conversado, que se caracteriza porque el paciente tiene mucha edema, o sea, se hincha, ¿no? Los brazos, las piernas, su carita. Entonces, el paciente está reteniendo líquidos. Entonces, por esta vía se puede administrar el diurético, ¿no? Que es, por ejemplo, los aminoglucósidos como el ácido, ¿no? Entonces, sí, señorita, pacientes que tienen mucho dolor, que es característico de pacientes terminales de cáncer, sobre todo estamos hablando de cáncer más que todo, porque muchas pacientes terminales con esta enfermedad presentan mucho dolor, ¿no? Una de las características es el dolor. Ahora, con el tramadol les cuento, esto hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Por eso, la información está en la plataforma. Yo quiero que ustedes, ahora investiguen ustedes, porque lo importante aquí es que ustedes investiguen más, para que agranden sus conocimientos, amplíen sus conocimientos, ¿ya? Por ejemplo, miren, el tramadol es un derivado del clorhidrato de tramantina, ¿ya? Imagínense, un clorhidrato. Entonces, es un producto muy fuerte, pero escúchenme. A veces hay pacientes, por ejemplo, que se han producido una fractura, ¿no? En algún hueso, algún problema que han tenido, y el dolor es intenso. Si no controlamos el dolor en estos pacientes, ellos pueden morir por un shock neurogénico, por el dolor. Ya el dolor es tanto que se pueden morir de dolor, ¿me entiende? Entonces a ellos, el médico les indica, por ejemplo, el tramadol, el clorhidrato de tramantina, se llama su nombre químico. Este producto, ojo, cuando ustedes le escuchen la palabra tramadol, eh, cuando el médico les indique algo así, ustedes tienen que tener mucho cuidado porque en este producto siempre hay que controlar antes de colocar el medicamento la presión del paciente. Controlar la presión arterial del paciente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este producto muchas veces tiene tendencia, no en todas las personas, claro está, pero tú no sabes a quién te va a tocar, ¿no? De bajar la presión, o sea, producir hipotensión arterial, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y bueno, los opiáceos van a producir analgesia, le van a brindar calidad de vida al paciente y por consiguiente la familia se va a sentir tranquila sin escuchar a su paciente, a su ser querido quejándose. Habíamos dicho que también una de las características importantes en estos pacientes y muy importante es de que la familia prefiere tener a su ser querido en la casa. ¿Por qué? Porque son las últimas fechas que lo van a tener ahí y evitando las infecciones hospitalarias, etcétera, etcétera. Y un profesional como ustedes o como yo puede ir a cuidarlos y administrar sus medicamentos que el médico le haya indicado o dejado indicado
escribir todo lo que uno hace, en qué hora, qué horario, qué cantidad, todo eso es muy importante tener presente, ¿ya? Entonces, sí, señorita, se aplica a los pacientes terminales y también a otros tipos de pacientes, ¿ya? Donde presenten dolor, sobre todo. Muy bien, señorita, gracias por su pregunta. ¿Alguien más, chicos? ¿Qué dice Aroní? Cheryl. Cheryl. A ver qué dice Ayala. Participa, Ayala. Arucanqui. Ya se fueron. No, me dice que soy. Ay, ¿por qué no respondes, Arucanqui? ¿Te quedaste dormida, hija? A ver, ¿qué piensas tú? No, me dice que tengo problemas con el internet. Sí, ese es el problema de todos ahora. Ya, a ver, participa rapidito hasta que se te vaya el internet, hija. Agárralo. Arucanqui. ¿Qué te parece esta vía? ¿Me escucha? A ver, ahorita sí te escucho. Miss. Sí. Ya habla. ¿Ya puede repetir? Por favor, ¿me puede repetir la pregunta, Miss? Arucanqui, ¿qué piensas tú de la vía que hemos conversado? A mí es una pregunta de opinión personal. ¿Qué te pareció lo que hemos hablado el día de hoy? ¿Qué te parece como vía de administración? Tú como futura profesional, ¿cómo te sentirías administrando esta vía? A ver. Bien, ya que también es bueno para aplicar antibióticos que pueden llegar a ser ya, por ejemplo, en la intradérmica, que solo es para la piel, y otros solo así como subcutánea, es para... Bueno, tanto ¿cuál de podría ser? antibióticos, no, tanto de antibióticos, no tanto, hijita, más que todo ¿De vacuna? analgésicos, Okay. vacunas, claro, claro. Hormonas también, ¿ves? ¿Ven? A ver, Aroní, Cheryl. Bueno, Ancana, a ver qué piensa Ancana. A ver, Ancana, participa. Muy buenas tardes. Hola, Ancana, ¿cómo está usted? Opina, hijita, habla, a mí me encanta escucharlos. Ya que en el procedimiento de la administración de medicamentos es muy importante, ¿no? Para poder atender bien a nuestros pacientes, no darle alguna reacción al medicamento. Por ejemplo, en el momento de inyectar, por ejemplo, la vacuna del neumococo, ¿no? Ya. Al momento de inyectarlo, por ejemplo, yo cuando hice mis prácticas, Sí. vi que algunos practicantes, por ejemplo, al momento de inyectar, yo tengo que absorber un poco si sale sangre o no, o si estoy Claro. en el sitio correcto. Entonces, en ese momento yo veía que algunos practicantes no lo hacían, o sea, lo hacían de frente. Entonces, siempre siempre tenemos que verle el procedimiento, ¿no? Claro, porque si no ya sería una vía intravenosa, ¿verdad? Ya no estábamos en la subcutánea, sino intravenosa. Claro, muy bien, señorita, su aportación. Ya, señorita Ancana, muy bien. Ya. A ver, ¿quién más? Pisconte, a ver qué opina Pisconte. Franci. Buenas tardes, licenciada. Hola, dígame. Franci, ¿qué piensas, hijita? A ver, ¿qué dices tú? Bueno, en mi caso es muy importante, ¿no? La clase de hoy día, porque así nos aprende, nos enseña a conocer, ¿no? Y creo que es algo fundamental para nosotros como estudiantes de enfermería, saber todas las pautas, saber todos los procedimientos que debemos tener para un paciente, para poderle, como se dice, dar una buena atención. Claro, claro, muy bien. Ya, muy bien, muy bien. Bien, una preguntita, señorita delegada. ¿Los chicos entraron a pasar sus trabajitos que les dejé de aquellos que no habían dado exámenes? Sí, licenciada. Ya, los están subiendo a la plataforma, ahora voy a ver, ¿ya? Porque yo les he dado oportunidad para que suban sus trabajitos. Yo he puesto solamente los nombres de los chicos que yo tenía en mi lista, ¿ya?
Ya sé. Licenciada, le quería comunicar que mi compañera Diana Castro no pudo ingresar porque tuvo una emergencia. Uy, Diana Castro. Y Araujo Medina no pudo ingresar por problemas de internet. Oh, esa chiquita es bien estudiosita, qué pena. Ya, hijita, ya. Araujo y Castro, ¿no? Ya, Sí, licenciada. ya. Bueno, hija, que nos faltan los problemas. La vida está así, pero hay que resolverlos, ¿no? Los problemas están para resolverlos. Ya, hijita, recárcales a los chicos que les dije que mandaran sus trabajitos solamente a los que no dieron el examen, ¿ya? ¿Ok? Bien. Ya está bien, licenciada. Pero, porque hay que aprovechar las oportunidades no se vuelven a repetir, ¿no? Bien, entonces estamos en contacto, ¿ya? Cuídense mucho y van a tener que ir a su siguiente clase, ya creo que ahorita es. Cuídense, chicos, gracias por la atención, ¿ya? Y estudien, que el examen es el miércoles de 8 a 23 horas con 59 minutos, miércoles 5 de mayo, ¿ya? Acuérdense, hasta la actividad 9, ¿ya? Cuídense y ya estamos conversando. ¿Sí? Hasta luego, licenciada. Ya saben, un intento, 1 hora para dar el examen, chicos. No se confundan, ¿ah? No se confundan. Ya, cuídense. Bye, bye.